Etapas de un proyecto de ingeniería. Ingeniería de detalle. Conjunto de documentación generada a partir de la ingeniería básica que incluye todos los detalles constructivos, por disciplina: civil, mecánica, procesos, eléctrica, telecomunicaciones, instrumentación y control, sistemas informáticos, que deberán estar aprobados para construcción. La ingeniería de detalle se ajusta en un todo a valores y especificaciones técnicas de la ingeniería básica. Admitida correcta, es siempre conveniente antes de iniciar esta etapa, someter la ingeniería básica a una cuidadosa revisión, detectando las observaciones que merezca, y proponiendo las mejoras que correspondan. La ingeniería de detalle se debe realizar conforme a normas aceptadas por las partes, reglas de arte, y criterios de seguridad. Todo esto debe ser también discutido convenientemente al inicio de este trabajo. Integran la ingeniería de detalle: planos, planillas, croquis, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, en forma y con alcance tal que permitan realizar a un tercero, el contratista, todos los trabajos detallados. Los documentos que se emiten en la ingeniería de detalle son: planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y planillas de materiales. Cabe mencionar que generalmente a todos los documentos se los denomina genéricamente como planos. Los planos. Con ellos la obra se construye. Es el producto final de la ingeniería. Deben ser claros y autosuficientes, o sea que no sea necesario recurrir a otros planos para su entendimiento, comprenderlos, salvo en lo necesario. No deben dejar margen de creación a la obra, salvo en detalles menores de montaje. Y para cubrir esta necesidad se hacen a veces planos de detalles denominados típicos de montaje. Los planos deben ser, en lo posible, de un mismo tamaño, lo que facilita su archivo y manejo de los mismos en obra. Se recomienda el tamaño A1 de la norma IRAM, que corresponde a 600 x 845 mm, y el A4, 210 x 297 mm, o el tamaño que más se aproxime si se debe respetar otra norma. Al iniciar la ejecución de cada plano, un croquis a mano alzada del mismo es muy útil para cubrir las consideraciones básicas, y ver lo que se quiere mostrar. Ejecutando un plano, el mismo se emite al comitente, para aprobación, luego superada esta etapa con o sin observaciones, y completadas las revisiones que corresponden se emite, apto para construcción, o, aprobado para construcción. Un plano puede sufrir varias revisiones hasta que llegue a la aprobación. Esto obliga a definir en forma clara y adecuada para reconocer las diferentes revisiones. Una posibilidad es la siguiente. Guión. Primera revisión. A, B, C, y las sucesivas. Destacándose con nubes las diferencias respecto de la revisión anterior. En un momento determinado una revisión es aprobada por el comitente, en consecuencia se emite, para construcción, con una nueva revisión, limpia de nubes y que se llama 0. Apta para construcción, o aprobada para construcción. En este punto es deseable que no haya nuevas modificaciones. Sin embargo, puede suceder que se reciba información que lleve a modificar los planos en algunos puntos, forzando así nuevas revisiones. Para distinguirlas de las anteriores a la aprobación se identifican con números 1, 2, 3, y consecutivamente. Nuevas revisiones posteriores al apto para construcción. Cabe mencionar en este punto que las revisiones posteriores al 0, apto para ejecución, deben realizarse evaluando previamente la magnitud de las mismas, y si dichas modificaciones llegaran en tiempo útil a la obra. Con la metodología indicada anteriormente se tiene finalmente volcada en los planos toda la historia de sucesivas modificaciones. Las revisiones tienen indicadas dentro de una nube las modificaciones, y dentro de un triangulito se indica la codificación de la revisión. En cada revisión se borran las nubes de las revisiones anteriores. El objeto de las nubes es poner en evidencia en forma clara y precisa las modificaciones de un plano respecto de la versión anterior, individualizándolas y no dejando lugar a dudas. Hay dos momentos en un proyecto en los cuales un plano se encuentra limpio de nubes, luego de su primera emisión. Al momento de la revisión 0, apto para ejecución. Cuando se hace conforme a obra. El plano conforme a obra es aquel, como su calificación indica, que tiene asentadas las modificaciones realizadas en obra, indica cómo se ha construido, sus cotas, montado, conectado, etc. Un equipo. Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdrá el personal de explotación, para la operación y mantenimiento, y serán documentos que se utilizarán eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingeniería de eventuales modificaciones o ampliaciones.
Los planos para aprobación no se deben emitir para la obra, solo causan confusión, solo deben llegar al comitente. Cuando se emiten aptos para ejecución, deben ir a la obra y al comitente. Para las actualizaciones posteriores es indispensable que la obra las reciba y tome nota de su importancia sustituyendo las versiones superadas. Las memorias de cálculo. El objetivo es conservar documentadas las razones de las decisiones tomadas al adoptar una determinada solución. A veces se tienen varias opciones y se debe optar estas memorias al comitente para aprobación. Para no atrasar la ingeniería, frecuentemente no se espera esta aprobación, en la esperanza que estos documentos sean correctos. En las memorias no se emiten para obra ni al contratista. En cuanto a revisiones, referencias, reciben el mismo tratamiento que antes se detalló para los planos. Las memorias deben ser claras separando lo que se quiere señalar en puntos, por ejemplo, objetivo, alcance, premisas de cálculo, desarrollo del cálculo, y conclusión. Los gráficos deben ser claros, y los dibujos esquemáticos simples o simplificados. Las especificaciones técnicas. En lo que corresponde valen las mismas consideraciones que para las memorias de cálculo. Las especificaciones técnicas deben definir con claridad cómo se deben realizar técnicamente las tareas especificadas a cargo del contratista, o cómo se debe ejecutar la provisión de determinado equipo. Las especificaciones deben definir la función, no son un manual constructivo del equipo o del procedimiento. Se debe tener en claro que la responsabilidad del producto, o de la construcción es del contratista o del proveedor. El ingeniero de proyecto no es ingeniero de producto, y para obtener la calidad deseada se basa en las normas. La sola mención de las mismas debe definir correctamente la calidad deseada del producto. Durante los pasos intermedios de fabricación, debe verificarse los diferentes requerimientos de las normas. Una advertencia importante es que, en una misma provisión, no se deben mezclar normas, ya que de hacerlo se generan problemas imposibles de liquidar. Las especificaciones técnicas deben tener un desarrollo claro de sus puntos, similarmente a las memorias de cálculo, por ejemplo, objetivo, alcance, características generales, características particulares, ensayos. Frecuentemente el proveedor debe anticipar con documentación las características detalladas de su provisión, el alcance, necesidad e importancia de esta documentación debe ser claramente transmitida al momento del contrato. En cuanto a revisiones, referencias, reciben el mismo tratamiento que antes se detalló para los planos. Las planillas de materiales. En estas se detallan los materiales requeridos con una especificación precisa y breve. Eventualmente en algunos casos la planilla debe contener solo materiales de cierto tipo, y en una especificación complementaria detallar características especiales que son necesarias en la obra. En general es preferible que el material a utilizar esté definido con características normales, de norma, ya que esto permite adquirir material que no debe ser especialmente tratado. Las cantidades de material deben surgir de los planos, y debe documentarse el cómputo, las cantidades que se compran, que surgen de documentos derivados de las planillas de materiales, y que se llaman requerimiento de materiales, son mayores para tener en cuenta la calidad del trabajo de cómputo, las pérdidas, los recortes, eventuales robos, etc. Hay materiales muy menores y de consumo, que no se computan, a nivel de ingeniería, pero quienes hacen la obra, contratista de montaje, deben a su vez computarlos y adquirirlos en cantidad, y de calidad adecuada. Estos materiales son, por ejemplo, borneras, anillos indicadores, prensa cables, terminales de cableado de baja tensión, etc. También en este caso, las revisiones y referencias, reciben el mismo tratamiento que antes se detalló para los planos. La estimación de ingeniería. Este es un trabajo de organización que debe desarrollarse antes de iniciar el proyecto, y que permanentemente se actualiza para controlar el avance, emitiendo documentos que se llaman situación de ingeniería. Se trata del cálculo estimado de horas hombre, o meses hombre, que insumiera el proyecto. La estimación parte de la lista de documentación, pero debe también incluir reuniones, y tareas que no se ven normalmente reflejadas en los documentos de ingeniería. La lista de planos contiene el listado de todos los planos que se prevé ejecutar. Lógicamente es una lista que varía a medida que el proyecto avanza, mientras van quedando más claros los alcances del detalle. Se recuerda que el nombre genérico de plano se usa para todos los documentos de ingeniería que se deben desarrollar: planos, especificaciones, memorias, planillas, etc. Es fundamental que esta lista identifique los planos, y que el nombre de cada uno sea representativo, muestre lo que uno espera al leer el título.
Es buena norma asociar los planos correspondientes a una determinada tarea. Esto es útil a los fines de síntesis, de cronogramas, de evaluación de lo faltante. Preparada la lista de planos se estima para cada uno las horas hombre que corresponden a las distintas categorías de personas que intervienen en el trabajo: dibujante, proyectista, ingeniero. De las unas se obtiene el total de horas hombre. Del plazo estimado de ingeniería surge la cantidad de personas requeridas. Además se debe desarrollar un cronograma de avance del trabajo, y analizar el orden de las distintas tareas. No debe olvidarse que, para poder desarrollar el trabajo, las tareas se deben hacer en cierto orden, y en cada momento se debe disponer de la documentación que permite trabajar sobre bases sólidas. Deben evitarse las modalidades de trabajo que arriesgan la necesidad de repetir tareas. Digamos una frase que merece algo de meditación al respecto: nunca hay tiempo para hacer bien las cosas, siempre hay tiempo para hacerlas dos veces. Los resultados de estas evaluaciones deben ser analizados a la luz de las características particulares de cada proyecto, y de la experiencia disponible. Generalmente, a medida que el proyecto avanza se debe revisar esta estimación, corregirla, e informarla en forma sincera, para evitar desagradables sorpresas. Ingeniería conforme a obra. La ingeniería conforme a obra reúne las modificaciones sobre la ingeniería de detalle que se llevaron a cabo durante la ejecución del proyecto, construcción e instalación. Los documentos as-built se presentan con una revisión superior a la ingeniería de detalle, y comprende el conjunto de documentos en donde existan modificaciones al diseño especificado con anterioridad. Durante la ejecución del proyecto, construcción e instalación, es importante que quienes ejecutan la ingeniería de detalle, con periódicas visitas a obra, brinden asesoramiento de interpretación correcta de los documentos, y recojan aciertos y errores de las soluciones propuestas en los planos. La mejor obra es aquella en la que nadie se acuerda del proyectista,